Los insólitos peces gato de Claudia Sanluz es la recomendación de Enrique Figueroa Anaya para ver en casa a través de las plataformas de Casa Caníbal, Filmin Latino o Apple TV. Es además una recomendación de cine mexicano dedicada a los trabajadores de la salud en México en su lucha contra el COVID-19. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet. Les saluda Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Charlie del Río, Diana Su, Rosalina Piñera y toda la familia que compone Cinemanet. Les mando un abrazo a la distancia, esperando se estén resguardando en la medida de lo posible, si está dentro de sus posibilidades. Y pues nada, que traten de cuidarse los unos a los otros en estos días, que sí, son los días pues que se estiman más difíciles de la contingencia en México. También un saludo a la gente que nos escucha en otras partes del mundo, esperando que también ustedes, si van saliendo, si van entrando, las cosas no resulten tan complejas y que sobre todo el cine nos apapache en estos días. Como ya escucharon, este episodio va dedicado a todos los trabajadores de salud en las diversas partes del mundo, que si bien están haciendo su trabajo, están dando un extra en estos momentos en los que las cosas no son sencillas, el estrés está todo lo que da y hay muchos momentos complicados para los que están listos, desde luego, pero también muchos momentos que los terminarán sobrepasando y que nosotros tenemos que ayudar en la medida de lo posible a que esto no siga aumentando. Así que bueno, va este episodio dedicado a ellos y bueno, aprovecharé y quizá es algo que haga pocas veces, pero mando un abrazo grande a mi novia, a Lupis, a quien le dedico este episodio con mucho cariño. Amor, muchas gracias por todo y a toda la gente que está en este momento rifándose en tiempos del COVID-19. El episodio de hoy está dedicado, como ya escucharon, a una película que desde el primer momento en el que pensé en ella, supe que era para estos días en los que las cosas iban a estar más complicadas. Y es que, como ya les había dicho, el cine también sirve justo para eso, para apapacharnos en estos momentos complicados que desde luego estamos viviendo. Y hay películas que se hacen de esta manera. Desde luego es una película con una gran realización, un gran trabajo en la dirección, en la fotografía, en la música, en las actuaciones. Es un trabajo completo y la hace sin duda una de las mejores películas del cine mexicano de los últimos años. Es una película que también personalmente me liga a muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar en la promoción de la misma, entonces tuve también el chance de estar trabajando cerca de la directora Claudia Sanluz, quien también escribe el guión y en quien se basa esta historia. Y justo cuando pensé en esta película no dejé de pensar en Claudia, no dejé de pensar en ella porque como ya les decía, si bien técnicamente la película es una gran cinta, es un gran trabajo, hay películas que también nacen desde el corazón. Y disculpen la cursilería si es que así termina siéndolo, pero esta película justo nace de ahí, desde el corazón de Claudia, y termina mostrándose en una cinta que termina siendo redonda en este aspecto. Pues sí, nos referimos a Los insólitos peces gato, una película de 2013 que ustedes pueden ver en Casa Caníbal, pueden comprarla o pueden rentarla. Este espacio que está disponible
desde la distribuidora y productora Cine Caníbal, que es la misma productora y distribuidora de Los Insólitos Peces Gato. Y bueno, es una película que nos permite entrar y encontrarnos un poco más en contacto con esta otra plataforma donde ustedes también pueden disfrutar de cine. Como les decía, Los Insólitos Peces Gato sale en 2013. Es una película con un elenco muy interesante encabezado por Jimena Ayala, quien termina representando al personaje que se basa en Claudia Sanluz. Está Lisa Owen en uno de sus mejores trabajos de los últimos años. Sonia Franco, una actriz que se ha dedicado también mucho más al teatro, pero que aquí hace un trabajo estupendo. Wendy Guillén, quien traspasa la ficción, porque es un personaje que sí forma parte de la historia verdadera en la que se basa Los Insólitos Peces Gato. Está Andrea Baeza y está Alejandro Ramírez Muñoz completando esta familia curiosa, que desde el arte del póster nos llama mucho la atención por la curiosidad de encontrarnos con ellos, ¿no? En la música, que ya les platicaré más adelante, está la presencia de Madame Recamier, quien fue recomendada con Claudia Sanluz por Lino Nava, quien era el supervisor musical de la cinta. Y en la fotografía, pues una leyenda de la fotografía cinematográfica, que es Agnès Godard, una mujer que aceptó la invitación de Claudia Sanluz para poder fotografiar esta película, que además también se ve espectacularmente. La cinta nos presenta al personaje de Claudia, que como ya les decía es interpretado por Jimena Ayala, y Claudia de repente se nos presenta como un personaje raro, un personaje solitario, un personaje que duerme en una bodega, un personaje que tiene cierto trastorno de orden compulsivo, un personaje que vive muy ensimismada en su soledad, en la que está encerrada, y así se nos presenta. Es un personaje que tiende también a tener, o por lo menos se nos muestra en eso, a tener poca preocupación por su realidad, por su día a día. Se nos muestra que está enferma, que come poco, también quizá por las precaria situación económica en la que vive. Es un personaje que suele caminar por las orillas de los puentes. Hay una escena en la que unos autos le empiezan a pitar ahí para que no tuviera un accidente, pero se ve que es un personaje que está abandonado, que está en un punto en el que ya no tiene interés en sí misma, ¿no? Después de este momento complicado de salud que pasa en los primeros minutos de la película, Claudia termina en un hospital que remite un poco a situaciones que estamos viviendo actualmente. Uno de los doctores pasa y le pregunta a una de las enfermeras y le dice ¿por qué no está una de las pacientes en otro espacio? Y le dice, bueno, porque no hay camas, ¿no? Es una realidad con la que hemos tenido que lidiar desde hace muchos años en nuestro país, un sistema de salud precario, olvidado, y que bueno, en momentos como los que vivimos pues parece que tiene una predominancia, pero que bueno, nos deja pensando en todo eso que se dejó de hacer, e inclusive también, y disculpen también un poco que de repente esté mezclando algunos temas, en nuestra propia salud, ¿no? En cómo muchos mexicanos hemos descuidado nuestra propia salud, y finalmente eso termina jugando un poco en contra cuando se presenta una pandemia como la que estamos viviendo. Pero bueno, regresemos a la película. Claudia está en una cama de hospital y de repente observa que su vecina de cama está rodeada de varias chicas y un chico, y pues es un ruidero en un lugar en el que normalmente debería estar todo en silencio. Se ve el caos un poco de ese círculo familiar, y pues sí, se nos muestran precisamente los personajes que terminan conformando a esta familia, encabezados por Marta, que es interpretada por Lisa Owen, Alejandra, que es Sonia Franco, Wendy Guillén, que se interpreta a sí misma, Andrea Baeza, que es Mariana, y Alejandro Ramírez Muñoz, que es Armando. En esta situación, con una Claudia cabizbaja, triste también por estar en un espacio como un hospital, donde finalmente no terminará recibiendo una compañía como el personaje de Marta, de Lisa Owen, que está tendida en la cama junto a ella.
pues trata de ignorar un poco la situación, pero esa familia termina, por así decirlo, invadiéndola, ¿no? Termina invadiéndola a tal punto que la termina absorbiendo. Es una película que si ustedes no han visto, no me gustaría revelar mucho, pero hay una escena que sí me gusta mucho. Es un plano secuencia desde el inicio, en el que observamos un poco el caos de esta familia, y que también contrasta un poco con hacia dónde se va yendo, o cuál es el destino que está marcado más bien del personaje de Jimena Ayala, la ya mencionada Claudia. Es un trabajo muy interesante de cómo, con el movimiento de la cámara, la coreografía de los actores y la forma en la que se van presentando los distintos elementos de la cinta, inclusive ahí se nos van presentando las personalidades de cada uno de los personajes, ¿no? El personaje de Sonia Franco Alejandra, un personaje ensimismado, muy serio, que tiene que, como la hermana mayor, agarrar las riendas de la familia. El de Wendy Guillén, que es la hermana que le sigue en una situación rebelde en contra de ella, sobre todo por ser las dos hermanas mayores. Andrea Baeza y Alejandro Ramírez como Mariana y Armando, pues estos chicos que están a la deriva dentro de la situación que está viviendo la familia. Y bueno, el personaje de Jimena, que por cierto, la actuación de Jimena durante toda la película termina siendo una actuación bastante sobria, una actuación en donde predominan las caras pues sí, serias y duras, pero también en momentos muy importantes de la cinta nos va mostrando esa luz que hacen de esta actuación una de las mejores de Jimena, de Jimena Ayala. Y Lisa Owen, este personaje, como esta mamá, esta matriarca, que nos iremos enterando qué es lo que va sucediendo con ella, y que a pesar de esa situación, ella toma también, en la medida de lo posible, o intenta más bien no tomar, porque finalmente ya no puede, su situación, su condición no se lo permite de la mejor manera que podría ser, pero sí intenta no soltar del todo a un núcleo familiar, que bueno, se irá viendo qué es lo que sucede con ellos. Me pareció una cinta muy importante para estos momentos, porque es una cinta que recalca el elemento familiar, ¿no? Pero no solamente el elemento familiar sanguíneo, que si bien es el que marca a este núcleo familiar que encabeza el personaje de Marta, sino también en este asunto de cómo distintas almas se pueden juntar o se pueden adoptar a sí mismas en un acto de empatía. Y es que ahí es justamente lo que quiero recalcar de esta cinta. Es una cinta que habla mucho de la empatía que pareciera que en estos momentos en los que estamos viviendo, no solamente como país, sino también como humanidad, parece que está un tanto escasa. Lo vemos cuando se trata de conseguir víveres en un súper, y de repente alguien está pues portándose de manera grosera para conseguir lo que a él le interesa, sin pensar en la persona que está junto. Lo vemos también en estas fiestas que todavía continúan, ¿no? Gente que termina caminando en las calles sin mayor cuidado y sin mayor respeto por el que está junto. Y lo vemos también en quienes venden, por ejemplo, equipo médico, y lo venden a costos absurdos. En fin, es una situación que nos pone a pensar un poco en cómo, como humanidad, de repente nos falta mucho eso. Y yo he pensado, no me gusta generalizar, pero creo que de repente como especie terminamos siendo muy egoístas. Pero hay momentos muy claros, como el que se presenta en esta película, en donde esa empatía termina siendo una grata sorpresa, y sobre todo un elemento que cohesiona a un núcleo que está fracturado por alguna situación. Sin revelarles, les digo, porque finalmente esta película ya tiene 7 años, pero es una película que, si no han visto, de verdad los invito a que lo hagan así. Les reitero, eso lo pueden hacer en Casa Caníbal, en Cine Caníbal. Googlean Casa Caníbal, y ahí, a través de una plataforma que se llama Movies, pueden ustedes rentar o comprar la cinta. Pero les decía, es una película que nos habla de cómo hay muchos
hay muchas individualidades que están cortadas o frágilmente, si bien no destruidas, sí fragmentadas, lastimadas, ¿no?, por diversas situaciones, porque vamos viendo cómo todos los elementos de la familia lidian con un peso, lidian con una carga, que a su manera van tratando de lidiar con ella, porque pues tiene que seguir el día a día, pero cuando se encuentran con el personaje Claudia, las cosas cambian, tanto como para unos como para la propia Claudia. Y eso habla justamente de cómo algo tan simple y tan fácil de hacer, como una muestra de amor, como una muestra de entendimiento, de comprensión en esto que se engloba en la empatía misma, termina siendo tan fundamental y tan vital, que de verdad nos hace pensar en cuántas cosas podrían ser justamente distintas a eso si pensáramos en esos detalles. Algunos otros aspectos técnicos, además del mencionado plano secuencia, que es uno de los elementos que más me gusta, es el uso de la música. Prácticamente la película deambula en una serie de silencios que remarcan la personalidad de Claudia, también dejan que otros elementos como la fotografía, como las actuaciones, terminen por tener protagonismo. Eso es algo que me gusta, porque luego finalmente la música termina siendo muy invasiva en muchos aspectos en el cine, y eso que me gustan los soundtracks y me gustan las bandas sonoras, como ya lo he dicho, y en esta película seguramente con otro tipo de producción, con otro tipo de interés, habría cabido una música mucho más melodramática, por así decirlo. Eso también es importante. Sí, termina siendo un drama, pero no deja de haber momentos muy importantes de comedia. Y no comedia de carcajada abierta, sino una comedia cotidiana. Y es también una de las muchas discusiones de cuando se retratan momentos difíciles en la pantalla, ¿no? Por recordar algunos elementos, esta famosa término de la pornomiseria, en donde todo es trágico y todo es... Que sí hay situaciones complicadas, sí, desde luego, pero también hay momentos de luz, y finalmente en esta película se nos muestra eso, y es finalmente como termina resultando en la vida misma. Entonces creo que ese también es uno de los grandes logros de Los insólitos peces gato, que no termina siendo una cinta que se cae en ese melodrama, o que va por el asunto del drama nada más por ir y ganar adeptos o atención, sino que nos funciona como un perfecto retrato de la vida misma y de los problemas que terminaremos todos viviendo en alguno u otro momento. El asunto de la música, quería también añadir que el trabajo de Madame Recamier, sobre todo en los momentos en los que el personaje de Claudia está en una tristeza o en una especie de encrucijada, porque no sabe si volverá o no volverá al momento en el que estaba desde cuando se nos presenta desde el principio. Se nos presenta con este acordeón tristón en el que sabemos que está pasando todo eso que no vemos ni en la cara ni en las palabras de Claudia, pero lo vemos a través de la música. Entonces ahí es cuando la música termina tomando protagonismo. El asunto de las actuaciones, les digo, la verdad es que son elementos muy interesantes, y es una cinta que pues sí, lidia con la fragilidad de la vida misma, ¿no? Es decir, esa incertidumbre que tenemos de cuándo estaremos o cuánto tiempo estaremos acá, o también cuánto tiempo estarán a quienes amamos en este momento. Y por eso creo que era una película importante para estos tiempos que estábamos viviendo, porque no se trata de ¿cómo decirlo?, de espantarnos, ni de alarmarnos, ni de generar ninguna cuestión de psicosis, pero
lo que hoy es, mañana puede ser que ya no sea, ¿no? Y creo que esta película lidia muy bien con esos elementos y cómo cada uno de los personajes lo va asumiendo, pero cómo, y por más cursi que suene, cómo el amor termina siendo un elemento importante en esta cuestión. Hay una frase que no les diré en qué momento se dice de la película, pero que creo que también nos hace pensar en el hecho de ser agradecidos con todo lo que se nos presenta. Y se menciona tal cual y dice: gracias por aparecerte en nuestras vidas, gracias. Y creo que eso también es muy importante, ser agradecidos de todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y pues nada, ligado un poco a la realidad, a la situación que estamos viviendo, pues nada, ser agradecidos de lo que tenemos. Sí, naturalmente hay cosas negativas que tienen su peso importante, pero tratar de balancearlo en una cuestión de ánimo, de no dejarnos caer en todo eso positivo. No quisiera dejar de mencionar, es un tema que me gusta mucho, que también es un tema musical importante, que es ADN de la Bien Querida, que es un cierre espectacular para la película. Y ya por si el gañote se les estaba apretando de importante manera, pues aquí uno termina definitivamente soltando la lagrimita. Les digo, una de las mejores películas que se han estrenado en los 10 últimos años en México. Se hizo un recuento hacia finales del año pasado en esta cuestión de que se acababa la década. Quizá nos hubiera mejor gustado, como algunos decían, realmente acabar la década en este año por todo lo complicado que se ha vivido, pero bueno, por ahí se insertó en muchos espacios Los insólitos peces gato de Claudia Sanluz. Y también otra película, si ya están en la curiosidad, es la caja vacía, que en este momento, de la misma directora, que en este momento no sé exactamente dónde la puedan ver, pero si tienen la oportunidad en algún momento, se la cruzan por ahí. También es una cinta con las mismas características, ¿no? Nace del corazón de la propia realizadora, de la autora en este caso, y que se termina plasmando en otra forma, ¿no? En otra forma muy distinta a la de Los insólitos peces gato. Pero bueno, Los insólitos peces gato lo pueden ver en Casa Caníbal. La invitación ahí está hecha. Y pues nada, yo los dejo con lo siguiente, no sin antes despedirme. Enrique Figueroa Anaya, Enrique FA86, ahí podemos seguir hablando de cine. Me despido a nombre de Charly del Río, Diana Su y Rosalina Piñera. Nosotros seguimos publicando episodios de recomendaciones aquí en Cinemanet. No les voy a mentir, de repente es un poco complicado por todo lo que está sucediendo, y afortunadamente también por las cosas que uno puede estar realizando además, pero no lo soltamos y no los dejamos en estos tiempos. Y de nuevo, un abrazo grande a todo el personal de salud que se está rifando allá afuera. Entonces bueno, los dejo con esto y me despido. Hasta la próxima, nos escuchamos en un próximo Cinemanet. ¿Por qué duele tanto el encierro? ¿Por qué nos hace falta regresar a la normalidad? Tal vez porque sin el otro no hay seguridad de la existencia. Somos y existimos por la mirada que se cruza y se detiene en nosotros. Nos gusta vernos, aunque nos mentemos la madre en el tráfico, aunque nos quejemos del clima, de la contaminación, aunque nos salpiquen si cruzamos un charco, aunque la fila sea eterna, aunque las cosas suban de precio, aunque. Y en este momento tan incierto, le dedico mi primera película a todos los doctores, enfermeras y trabajadores de a pie que no han dejado de ver por el otro para tratar de regresarnos todos esos aunque que echamos tanto en falta. Les mando mucho cariño. Con la verdad revuelta por toda la casa, y con todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas. Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada. Estoy cansada de dar vueltas y dar vueltas para nada.
Esto fue Cinemanet. Con Charly del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.